Y ayer fue el Día de las Personas con Discapacidad, respetando sus derechos, pero ¿cuánto se hace para respetar sus derechos, para derribar barreras como la discriminación o los prejuicios? De eso vamos a hablar hoy con Natalia Morales, la psicóloga que siempre nos acompaña y nos trata de, bueno, dar una mirada diferente a lo que nos está pasando. ¿Cómo estás, Natalia? Hola, ¿cómo estás, Silvia? Bueno, muchas gracias. La verdad que contenta de poder hablar y visibilizar esto, que todavía tenemos que seguir aprendiendo todos, ¿no? Para realmente generar una sociedad más inclusiva y que convivamos todos. Un video que nos mostraba en parte lo que le pasa a una persona con discapacidad, que muchas veces hay prejuicios y no se las deja avanzar y tener independencia, ¿no? Por eso mismo las personas con discapacidad decía, no me trates como si fuera un niño, yo sé hacer las cosas, ¿no? Tal cual, cuando hablamos de discapacidad tenemos que hablar de barreras, ¿no? Principalmente, y no solo barreras edilicias o de infraestructura física, sino también de barreras pedagógicas, de barreras actitudinales, que realmente impiden que la persona pueda desempeñarse autónomamente, que pueda ejercer sus derechos, que pueda también ser reconocida en todas las potencialidades y capacidades que tiene, ¿no? Bien, Natalia, vamos a ver una placa, porque los datos sobre la discapacidad en números realmente nos hace ver que estamos en el camino, pero que todavía falta mucho, ¿no? Datos concretos. En Argentina hay 5 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad según el último censo del 2022. El acceso a la educación, el 80% de los niños son matriculados, pero enfrentan barreras para continuar y tener su progreso, ¿no? También información del Ministerio de Educación y del INDEC. En el ámbito laboral, más del 75% tiene dificultad para poder encontrar un trabajo. Y el último dato, la discriminación. El 30% de las personas con discapacidad reportan haber sufrido actos discriminatorios en espacios públicos o privados. Tal cual. Bueno, en esto es importante pensar que la barrera justamente o la limitación no es la discapacidad, sino la indiferencia, ¿no? Esto es lo que por ahí comparten muchas de las personas con discapacidad y tenemos que empezar por aprender desde cómo nombrarlas, ¿no? El lenguaje construye realidades, entonces no hablamos de personas ni con necesidades especiales, ni con capacidades diferentes, sino que son personas. En algún momento se decía capacidades diferentes y se fue cambiando, ¿no? Eufemismos que no sirven, que no son importantes y que siguen mostrando una barrera. Las leyes fueron cambiando y eso también fue modificando la manera en la que se nombraba, pero son personas primero, con un nombre, con una identidad. Y podemos pensar en todo caso de personas con discapacidad, pero que necesitan de no solo que nos centremos en sus desafíos, sino también en todo lo que sí pueden, porque desde ahí vamos a poder construir y sobre todo el entorno tiene que generar espacios, acciones, estrategias que les den posibilidades o oportunidades para poder justamente incluirse y trabajar esos desafíos. Hay un camino, ¿no?, que se está, afortunadamente, cuando hablabas recién de visibilizar el tema de la discapacidad, hay un camino que ya se abrió, que afortunadamente se habla. Décadas atrás no se hablaba de las personas con discapacidad, pero todavía falta mucho. Y cuando vemos estos datos que veíamos recién en placa, nos damos cuenta que hay un sector donde todavía es muy difícil para la persona con discapacidad, como es el sector laboral, ¿no? Sí, es un ámbito que la verdad que nos viene preocupando porque incluso no depende ni de la formación ni de la capacidad que tenga la persona, sino que realmente hay un prejuicio muy grande a nivel cultural y las empresas no están cumpliendo incluso con los cupos que corresponde, con poder. Algunos, por ejemplo, acceden ahora a través del PPP, pero que sabemos que son condiciones laborales que no son favorables. Entonces, es un ámbito en el que hay que seguir trabajando para generar mejores, aprovecho y les cuento, mejores legislaciones para que haya ciertas obligaciones que se tengan que cumplir. Ayer se presentó un nuevo proyecto de la ley de discapacidad, vamos a tener que ver cómo avanza, pero bueno, una de las cuestiones es empezar a pensar en qué pasa con las personas con discapacidad cuando crecen, cuando son adultos y necesitan seguir generando espacios de autonomía, de independencia, porque una discapacidad no limita todos los ámbitos de la vida, ¿no? Bueno, cerramos entonces con ese dato que es muy importante y esperanzador. Te agradecemos, Natalia. No, muchas gracias, Silvia. Gracias a usted. Seguimos.